Bienvenido a Mentes del Abismo, un canal donde lo desconocido no es un obstáculo, sino una invitación. Aquí nos sumergimos en los secretos más profundos del universo y de la mente. Si te intrigan los misterios que la ciencia aún no ha podido resolver, suscríbete ahora. Activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible. Imagina esto, un océano sin fin, oculto bajo un desierto helado. Ningún rayo de sol lo toca, ningún viento lo agita. Allí, en la negrura silenciosa, podrían estar nadando los seres más antiguos, y quizás, los más extraños, del sistema solar, y ese océano, no está en la Tierra. Está a casi 630 millones de kilómetros de nosotros, orbitando a un gigante gaseoso que domina el cielo con su gravedad colosal. Su nombre es Europa, y aunque su superficie es apenas un paisaje congelado con grietas y cicatrices, bajo esa cáscara helada podría esconderse la respuesta a una de las preguntas más antiguas y profundas que ha formulado nuestra especie. ¿Estamos solos en el universo? Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el cielo buscando señales de vida más allá de nuestro mundo. Miramos las estrellas con telescopios, escuchamos el cosmos con radiotelescopios y enviamos sondas más allá del alcance de la luz solar. Y sin embargo, la respuesta sigue siendo esquiva, como si el universo jugara a esconder su secreto más preciado. Pero quizá, la respuesta no esté entre las estrellas, ni en planetas distantes a años luz de aquí. Quizá esté en nuestro propio vecindario cósmico, orbitando silenciosamente alrededor de Júpiter. Europa no es el planeta más grande, ni el más cercano, ni el más llamativo. A simple vista, parece un mundo muerto, cubierto por un manto de hielo tan liso que recuerda a un globo de cristal y sin embargo, bajo esa capa congelada, que puede alcanzar decenas de kilómetros de espesor, los científicos creen que se esconde un océano global, con más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados, y donde hay agua, tal vez haya vida. Este pequeño mundo, del tamaño aproximado de nuestra Luna, ha pasado de ser una simple nota al pie en los libros de astronomía a convertirse en uno de los principales candidatos para albergar vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Misiones pasadas como Voyager y Galileo nos han mostrado un paisaje fascinante, con grietas gigantescas, campos magnéticos inusuales y señales que sugieren actividad geológica. Pero cada respuesta que obtenemos solo abre nuevas preguntas. ¿Qué hay bajo ese hielo? ¿Está realmente el océano en contacto con un núcleo rocoso capaz de liberar minerales esenciales para la vida? ¿Existen respiraderos hidrotermales como los que sustentan ecosistemas en la Tierra? Y, lo más inquietante de todo, ¿podríamos encontrar allí organismos vivos, o incluso inteligencia alienígena primitiva? Hoy, en Mentes del Abismo, nos adentraremos en el corazón del enigma. Viajaremos a través del tiempo y el espacio para descubrir qué sabemos, y qué aún ignoramos, sobre la luna más intrigante de Júpiter. Exploraremos cómo nació Europa, qué secretos oculta bajo su superficie helada, qué misiones han intentado descifrar su misterio y por qué muchos científicos creen que, si existe vida fuera de la Tierra, Europa podría ser nuestro primer contacto con ella. Prepárate para un viaje donde ciencia y misterio se entrelazan. Porque la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad podría no estar en las profundidades del universo, sino en las profundidades de un océano oculto bajo el hielo. Antes de sumergirnos en este océano alienígena, dime en los comentarios, ¿crees que estamos solos o que la vida ya nos rodea en formas que aún no entendemos? Para comprender el misterio de Europa, primero debemos mirar hacia atrás, mucho antes de que existieran los océanos terrestres, las montañas o incluso la propia Tierra tal como la conocemos. Retrocedamos unos 4.500 millones de años, cuando nuestro sistema solar no era más que una nube caótica de gas y polvo girando en torno a un joven sol. Recién nacido, en el corazón de aquel caos, partículas diminutas comenzaron a unirse por la fuerza de la gravedad. Se formaron rocas, luego planetas, y alrededor de los gigantes gaseosos, nacieron lunas. Entre esos mundos recién creados, Júpiter se convirtió en el coloso del vecindario cósmico. Su masa titánica y su campo gravitacional moldearon la danza de todo lo que lo rodeaba. Fue en este escenario primigenio donde Europa tomó forma. Se cree que nació a partir de los restos helados y rocosos que quedaron atrapados en la órbita de Júpiter, convirtiéndose en una de sus más de 90 lunas conocidas.
Pero aunque comparte compañía con gigantes como Ganimedes o Calisto, Europa destaca por algo que la hace absolutamente especial, su equilibrio casi perfecto entre agua, roca y energía. Tamaño pequeño, importancia inmensa. Europa es apenas un poco más pequeña que la Luna terrestre, con un diámetro de unos 3.121 kilómetros. A primera vista podría parecer un simple pedazo de hielo orbitando a 670.000 kilómetros de Júpiter. Pero esa apariencia es profundamente engañosa. Su superficie es una vasta planicie helada. Un desierto blanco surcado por grietas rojizas que se extienden cientos de kilómetros en línea recta, como si el mundo entero hubiera sido desgarrado desde dentro. Estas cicatrices son una de las claves más fascinantes de Europa, no son marcas de impacto, ni cráteres antiguos, sino señales de que el hielo se mueve, se estira y se fractura constantemente. Este dinamismo es extraordinario. En un mundo tan pequeño y lejano del Sol, el agua debería estar congelada hasta el núcleo. Sin embargo, hay algo que mantiene el interior de Europa activo y líquido. Y ese algo es el poder de Júpiter. Europa no orbita Júpiter sola. Lo hace junto a otras lunas importantes, y todas están atrapadas en un delicado equilibrio gravitacional. Este fenómeno, conocido como resonancia orbital, provoca que Europa sea estirada y comprimida constantemente por las mareas gravitatorias del gigante gaseoso. Imagina que tomas una pelota de goma y la aprietas una y otra vez, el interior se calienta. Algo similar ocurre dentro de Europa. La fricción generada por ese amasado gravitacional produce calor suficiente para evitar que el océano subterráneo se congele por completo. Así, bajo una corteza helada que puede tener entre 15 y 30 kilómetros de espesor, se extiende un océano global de hasta 100 kilómetros de profundidad. Para ponerlo en perspectiva, el punto más profundo del océano terrestre, la fosa de las Marianas, tiene apenas 11 kilómetros. La cantidad total de agua líquida bajo el hielo de Europa podría ser el doble de la que hay en todos los mares y océanos de la Tierra combinados, pero no se trata solo de agua estática bajo una capa de hielo. Los científicos creen que este océano está en contacto con un núcleo rocoso, lo que abre un abanico de posibilidades químicas esenciales para la vida en la Tierra. La vida marina prospera incluso en los lugares más extremos. Respiraderos hidrotermales a kilómetros de profundidad, donde la luz solar nunca llega. Allí, microorganismos convierten el calor y los minerales expulsados desde el interior del planeta en energía. Si algo parecido ocurre en Europa, el océano podría estar repleto de actividad biológica. Además, imágenes captadas por la sonda Galileo y observaciones posteriores del telescopio Hubble han revelado indicios de plumas de agua que emergen a través del hielo, expulsando material a cientos de kilómetros de altura. Estas erupciones criovolcánicas sugieren que el océano interior no solo existe, sino que está en movimiento constante, comunicándose con el espacio exterior. Y esto es más que una curiosidad geológica. Significa que podríamos estudiar el contenido del océano sin necesidad de perforar la gruesa capa de hielo. Bastaría con analizar estas plumas para buscar compuestos orgánicos, sales, minerales, o tal vez, señales biológicas. Europa no es un mundo muerto. Es un mundo vivo geológicamente, moldeado por el hielo en constante renovación. A diferencia de la Luna terrestre, cuya superficie permanece prácticamente inmutable desde hace miles de millones de años, Europa presenta una corteza joven, con una edad estimada de 40 a 90 millones de años. En términos cósmicos, eso significa que su superficie se reinventa constantemente, borrando cráteres antiguos y creando un paisaje siempre cambiante. Este dinamismo implica que el interior y el exterior del satélite están en contacto. Y esa interacción, agua líquida, calor interno, materiales rocosos, es precisamente la receta que en la Tierra dio origen a la vida. Si este océano alienígena existe, podría ser uno de los lugares más prometedores del cosmos para encontrar vida. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que ya hay criaturas nadando bajo ese hielo? ¿O que aún es un mundo deshabitado esperando su primer visitante terrestre? Déjame tu teoría en los comentarios. Durante décadas, Europa fue poco más que una nota al pie en los manuales de astronomía. Era simplemente una de las muchas lunas de Júpiter, sin atmósfera significativa, demasiado lejos del Sol, demasiado fría para la vida tal como la conocemos. Todo cambió en 1979,
Cuando las sondas Voyager 1 y Voyager 2 pasaron por el sistema joviano y capturaron las primeras imágenes detalladas de su superficie, lo que revelaron fue tan desconcertante como fascinante. En lugar de un mundo lleno de cráteres como nuestra Luna, Europa mostraba una superficie lisa, fracturada, casi joven. Aquellas cicatrices no eran marcas de impacto, sino señales de un planeta que se mueve, que respira, que tiene actividad bajo su piel helada. Ese descubrimiento despertó el interés científico como nunca antes. Si Europa no era un mundo muerto, si algo en su interior estaba remodelando su superficie, entonces había que investigar más a fondo. En 1989, la NASA lanzó la misión Galileo, una sonda que pasaría 8 años orbitando Júpiter y estudiando sus lunas con un nivel de detalle sin precedentes. Lo que Galileo descubrió cambió para siempre la forma en que concebimos la vida en el cosmos. Sus instrumentos detectaron variaciones en el campo magnético cerca de Europa, un indicio claro de que bajo su superficie existía un conductor eléctrico, y la explicación más probable era un océano de agua salada. Además, las mediciones del terreno y la composición revelaron que el hielo se desplazaba, que el océano se movía y que la Luna era un sistema activo. Los hallazgos de Galileo fueron tan sorprendentes que Europa pasó a ocupar un lugar privilegiado en la agenda científica de la exploración espacial. En 2012, el telescopio espacial Hubble captó señales aún más intrigantes: columnas de vapor de agua emergiendo a cientos de kilómetros por encima de la superficie, como géiseres en un mundo congelado. Aquellas plumas confirmaban que el océano interior no solo existía, sino que también estaba en comunicación con el exterior. Eso significaba que, en lugar de perforar kilómetros de hielo, podríamos simplemente enviar una nave para atravesar esas columnas y analizar su composición. Si encontramos moléculas orgánicas complejas o biomarcadores, tendríamos evidencia directa de que ese océano podría albergar vida. Esta posibilidad ha impulsado una nueva generación de misiones. La más ambiciosa de ellas es Europa Clipper, una nave de la NASA cuyo lanzamiento está previsto para mediados de esta década y que llegará al sistema joviano en la década de 2030. Su objetivo no será aterrizar, sino realizar más de 40 sobrevuelos cercanos a la Luna, estudiando su superficie, su composición química y sus posibles géiseres con instrumentos de última generación. Europa Clipper buscará moléculas orgánicas, medirá el espesor del hielo y tratará de entender cómo se comporta el océano interior. En paralelo, la Agencia Espacial Europea prepara su propia misión, JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, que estudiará las lunas heladas de Júpiter con especial atención a Ganímedes y Europa, aportando una perspectiva complementaria. Lo que hace a estas misiones tan emocionantes es que no buscan vida directamente, al menos no todavía. Lo que buscan es responder a la pregunta previa: ¿tiene Europa los ingredientes adecuados para que la vida surja? En la Tierra, la vida necesita 3 cosas fundamentales: agua líquida, energía y química orgánica. Si esas 3 condiciones se cumplen en Europa, incluso de manera rudimentaria, entonces la posibilidad de que algo viva bajo el hielo se vuelve real. Y no hablamos necesariamente de criaturas complejas. La vida podría ser microbiana, similar a las bacterias que prosperan en las profundidades abisales de nuestros océanos, donde la luz nunca ha llegado y el calor proviene del interior del planeta. Pero incluso esa forma de vida simple sería revolucionaria. Significaría que la vida no es un milagro exclusivo de la Tierra, sino un fenómeno que puede surgir donde las condiciones lo permitan. Significaría que el universo está lleno de océanos habitados, que cada luna helada podría ser un mundo biológico en miniatura. Y, lo que es más importante, significaría que nosotros mismos no somos una excepción cósmica, sino parte de un patrón universal. Sin embargo, la exploración de Europa no está exenta de desafíos. La radiación que rodea a Júpiter es mortal para los instrumentos, lo que obliga a diseñar naves especialmente protegidas. Las temperaturas rondan los -160 grados y la capa de hielo puede ser más gruesa de lo que imaginamos, dificultando cualquier intento futuro de perforarla. A pesar de ello, la comunidad científica está convencida de que vale la pena el esfuerzo. Si hay un lugar en el sistema solar donde podríamos descubrir vida extraterrestre en las próximas décadas, ese lugar es, sin duda, Europa.
Y si alguna futura misión consigue enviar un módulo que aterrice y perfore su superficie, podría abrirse un capítulo completamente nuevo en la historia humana. Imagínalo, un robot descendiendo por un túnel helado, sus luces iluminando un océano oscuro que nunca ha visto el cielo, y de pronto, movimiento. Pequeños organismos flotando en la negrura, tal vez parecidos a microbios, tal vez algo más complejo. El primer contacto no con una civilización avanzada, sino con la humilde persistencia de la vida en un rincón inesperado del cosmos. Esa posibilidad no es ciencia ficción, es ciencia en progreso. Y cada paso que damos hacia Europa nos acerca un poco más a responder la pregunta que ha perseguido a la humanidad, desde el principio de los tiempos. Si encontramos vida allí, incluso la más simple, significará que el universo no es un vacío estéril, sino un océano rebosante de posibilidades. Y si no la encontramos, el misterio será aún mayor, ¿por qué, si todo está dispuesto para que surja, el universo sigue en silencio? Tal vez lo más inquietante de todo no sea la posibilidad de encontrar vida en Europa, sino lo que significaría si no la encontramos. Porque si bajo kilómetros de hielo hay agua líquida, energía y química orgánica, si todo lo necesario para que la vida surja está ahí, y aún así el océano está vacío, entonces tendríamos que replantearnos muchas de nuestras ideas sobre nuestro lugar en el cosmos. Tal vez la vida sea mucho más rara de lo que imaginamos. Tal vez nosotros mismos seamos una excepción improbable, un accidente biológico en medio de un universo indiferente. Pero incluso esa conclusión sería profundamente reveladora, porque significaría que la existencia es aún más valiosa y frágil de lo que creemos. Sin embargo, si por el contrario encontramos incluso el rastro más pequeño de vida en Europa, el significado sería abrumador. Significaría que la vida no necesita un planeta como la Tierra para surgir. Significaría que puede florecer en la oscuridad, alimentarse de energía geotérmica en un océano sin luz solar, desarrollarse en condiciones que antes habríamos considerado imposibles. Significaría que la vida no es un milagro, sino una tendencia natural del universo, que aparece siempre que puede, como si el cosmos mismo tuviera el impulso de cobrar conciencia de sí mismo. Esa idea cambia todo. Cambia nuestra percepción de nosotros mismos, nuestra historia, nuestra ciencia, nuestra filosofía. Nos obliga a dejar de vernos como el centro de la creación y a entendernos como parte de un proceso cósmico mucho más amplio. Si hay vida en Europa, entonces podría haberla en Encelado, en Titán, en los océanos subterráneos de Plutón, en exoplanetas lejanos orbitando estrellas rojas a años luz de distancia. El universo dejaría de ser un escenario silencioso y vacío, y se revelaría como un inmenso ecosistema cósmico lleno de mundos habitados. Pero incluso si no encontramos nada en Europa, la búsqueda en sí misma tiene un valor incalculable. Explorar este pequeño mundo helado nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a superar nuestros límites tecnológicos, a plantearnos preguntas que ninguna otra especie en la Tierra puede siquiera formular. Y en ese proceso, descubrimos no solo los secretos del cosmos, sino también los nuestros. Porque cada vez que preguntamos si estamos solos, lo que realmente queremos saber es quiénes somos. La respuesta puede estar esperando bajo un manto de hielo a cientos de millones de kilómetros de aquí. O puede que aún esté escondida en alguna estrella distante, en un planeta que gira silenciosamente alrededor de un sol lejano. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura, no dejaremos de buscar. No dejaremos de escuchar el susurro del universo, no dejaremos de lanzar nuestras sondas al abismo cósmico, no dejaremos de preguntarnos qué hay ahí fuera. Porque en el fondo, cada pregunta sobre la vida extraterrestre es también una pregunta sobre nosotros mismos. Quizás, en el instante en que descubramos vida en otro mundo, comprendamos que nunca estuvimos realmente solos. Que cada partícula, cada molécula, cada átomo del universo está conectado. Que la vida, lejos de ser un accidente improbable, es el lenguaje con el que el cosmos se expresa. Y tal vez, cuando una sonda atraviese el hielo de Europa y se adentre en su océano, no estemos simplemente buscando microorganismos, estaremos buscando un reflejo de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestro origen. La luna Europa, con su océano oculto y su silencio helado, podría ser el primer lugar más allá de la Tierra en donde la vida nos dé una respuesta. Y si esa respuesta llega,
Aunque sea en forma de una célula microscópica flotando en la oscuridad, cambiará nuestra comprensión del universo para siempre, así que, mientras esperamos el momento en que nuestros instrumentos toquen el agua de ese océano lejano, nos queda seguir preguntándonos, ¿estamos solos? ¿O simplemente aún no hemos sabido escuchar? Si este viaje por las profundidades heladas de Europa te hizo pensar en nuestro lugar en el cosmos, deja tu teoría en los comentarios. ¿Crees que la vida está ahí, esperando ser descubierta? Suscríbete a Mentes del Abismo, activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible. Porque la búsqueda apenas comienza, y el universo, con todos sus secretos, nos está esperando.